Clasificación A. Apto para todo público. Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú estés en contacto con los mejores terapeutas, psicólogos de aquí de Quito y también a nivel internacional, y que sepas cuáles son las últimas técnicas y tendencias en el mundo de la psicología y las terapias. Y bueno, aquí hablamos de variadísimos temas que te pueden ayudar a ti justamente a entender qué es lo que está pasando en tu vida, con tu familia, con tus relaciones, y también que estés al día con las técnicas y terapias que se están usando. Como yo siempre les menciono, actualmente la ciencia está vinculando mucho la psicología con otras áreas también, ¿no? Estamos vinculando la mente con el cuerpo, con la parte social, con la parte relacional, con el ambiente, con la ecología, con el urbanismo. Entonces somos un sistema que está conectado, y eso es lo interesante, que cada vez los estudios nos comentan que para tener una buena calidad de vida tenemos que desarrollarnos en función a los distintos ambientes, ¿no? Bueno, quería comentarles que vamos a hacer un cambio ahora en el horario de Psicología Ahora y vamos a pasar todos los días jueves a las 11 de la mañana para que nos vean justamente al empezar el día con todas las energías de la mañana, que a mí me gusta también muchísimo este nuevo horario de las 11 de la mañana. Y el reprise va a seguir siendo el día domingo a las 5:30 para que si ven el programa y les parece que un familiar o amigos suyos pueden verse identificados con el tema que hablamos, les comenten que el reprise es el día domingo a las 5:30 para que lo puedan ver. También les aconsejo, les invito a que vayan a YouTube y pongan ahí Telesucesos Psicología Ahora, y ahí van a tener los últimos programas de este año en Psicología Ahora, en donde hemos tenido invitados muy interesantes y hemos hablado de muchos temas. Entonces les recomiendo que vayan a YouTube y que nos sigan por este medio que ahora es también como muy importante, y si pueden compartirlo con sus amigos y con sus familiares, que mejor, para que estén al tanto de lo que está pasando en el mundo de la psicología. Bueno, darles la bienvenida, y hoy día estoy con la doctora Pilar Guzmán, que en algún momento ya nos visitó, y realmente el programa que tuvimos con ella me encantó porque sabe muchísimo sobre el tema del autismo y el Asperger, que estábamos hablando justamente tras cámaras, cómo esto va en aumento en los últimos años, y estábamos preguntándonos a qué se debe y cómo podríamos justamente direccionar un adecuado tratamiento en este tipo de problemas en los niños, porque existe mucha preocupación en torno a este tema. Especialmente los padres sufren mucho cuando se le diagnostica a su hijo con autismo o Asperger y no saben cómo tratarlo, qué hacer, y es por eso que hoy día en el programa vamos a hablar de esto, para ir explicando un poco de qué se trata y cómo podemos proceder para ayudar a los niños de una manera adecuada. Pilar, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y sí, en realidad creo que es súper importante hablar de este tema porque hoy circula mucho este diagnóstico en la infancia, y hay que tener un poco de cuidado sobre las modas, porque las modas nos vienen de todas partes, y en psicología también nos vienen las modas. Entonces, en un periodo andábamos con que todos los niños tenían hiperactividad y déficit de atención. Y todos con Ritalina, y todos ¿no? tenían Ritalina, y ahora está circulando mucho el tema del autismo, ¿no? Y claro, como uno a veces no puede diferenciar muy bien algunas cosas porque no tiene por qué saberlos, hay cosas que se presentan de la misma cara pero en realidad representan otra cosa. Entonces, por ejemplo, digamos que tú puedes ver a un niño que no se relaciona mucho, que tiene rechazo a veces en la interacción con otras personas, y tú puedes decir, ¿será un niño autista? Pero puede ser que sea un niño tímido, ¿no es cierto? O que tenga problemas en casa, sea resultado, por ejemplo, de una interacción violenta en el hogar y esté tan asustado que no cree en la interacción con otros y esté haciendo un rechazo por la situación de violencia. Entonces, lo mismo que parece, ¿no es cierto?, que parece la misma cara, es súper importante saber o poder construir si realmente podrá ser un autismo o un Asperger, ¿no? Entonces, empecemos definiendo cuáles son las características de un niño con autismo para empezar, ¿no? Un padre que está en su casa y empieza a ver que su hijo tiene ciertos comportamientos,
¿Qué identificaría para poder decir, mi hijo está con un problema de autismo, una situación de este tipo? Mire, se llaman trastornos generalizados del desarrollo porque aparecen temprano, ¿no es cierto? Entonces, los papás cuando comienzan a ver la interacción con los bebés pueden notar que primero hay algo en la interacción con las otras personas que es diferente. No miran directamente a los ojos, tienen un rechazo corporal, tú les quieres dar un abrazo y pueden tener un repliegue, ¿no es cierto? Evitan el contacto, entonces ya te llama la atención, porque normalmente uno espera que el niño te responda con la sonrisa, que hay un juego social. Entonces comienzas a ver eso. Otra característica es que aparece mucha rigidez mental, o sea, mientras se repitan las rutinas de algo, está tranquilo el niño, pero hay un ligero cambio y hay un estallido agresivo. Y el estallido agresivo es descontrolado, ¿no es cierto? O sea, el niño coge y grita, se lanza al piso, se hace daño. Entonces tú te asustas porque dices, ¿qué pasó? O sea, no lo logro controlar en esa situación. Y otra característica muy marcada es el tema de la comunicación. Pueden comenzar a utilizar palabras de forma ecolálica, por ejemplo, las repiten, ¿no? Come, 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 o comienza a hacer juegos verbales que no entendemos otros, o a veces no comprende mucho el lenguaje con el que le estamos hablando o no lo reproduce de la forma que nosotros esperaríamos que lo haga. Entonces, con esos tres elementos, tú notas con claridad que tu niño algo le está pasando en el desarrollo, porque ya debería entrar a otra esfera, ¿no es cierto?, a otro momento de interacción, de entender la relación con los otros y no lo está pudiendo hacer. Ese es digamos, el verdadero autismo, ¿no? El que tiene esas categorías. ¿A qué edad ya se puede empezar a ver esto, no? Generalmente ya puedes verlo desde bebé. Como tenemos a los 8 meses una respuesta de temor a los otros. Es común que los bebés de repente eran muy amables con todo el mundo y de repente comienzan a tener miedo. Entonces, después de los 8 meses puedes tener tú niños que se desarrollan normales y tienen un repliegue y entonces ya no vuelven a tener la característica regular de relación, o niños que nunca desarrollaron eso. Pero como es un trastorno muy de contacto, lo notas tempranito. Notas que no aparece la sonrisa social, notas que el niño no hace un buen vínculo contigo. Así lo describen las madres, ¿no? Como comienza a ser muy mecánica mi interacción, no responde a mis gestos. Interesante. Ahora, ¿cómo diferenciar autismo de Asperger? Mira, en el Asperger fue más difícil porque le quitamos una sección que es el problema de la comunicación. Entonces pueden hablar muy bien, pueden relacionarse correctamente, pero siguen manteniendo la esfera un poco de la interacción, ¿no es cierto? O a la vez tienen repliegues y son muy inhibidos, o a la vez pueden ser muy agresivos. Y como no medir los límites de lo que están diciendo, ser bastante rudos, directos, y mantener siempre un poco estas tendencias a las cosas que son esquemáticas, e incluso a veces en unas manías que se dicen, ¿no? Como comienzan a contar mucho y son especialistas en contar. Incluso Hollywood ha favorecido eso porque entonces nos presenta películas maravillosas donde son brillantes. Nadie que tiene un problema mental severo es brillante, sufre un montón, no tiene una vida linda. Y esa es la primera cosa que uno tendría que quitarse de la mente, ¿no? Porque viene la idea de son genios, pero la genialidad puede ser terrorífica. Imagínate contar todo el tiempo, clasificar todo el tiempo colores de autos. No eres una persona que te adaptes a la realidad con otros. Claro, ahora también para dar esperanza a los papás, ¿qué se puede decir? Porque también hay mucho miedo, ¿no? Si mi hijo es diagnosticado con Asperger o autismo, hay mucho sufrimiento de pensar que en la adultez no va a poder funcionar. ¿Qué podríamos decir a esto, no? ¿Es posible que estos niños con un tratamiento adecuado en la adultez puedan tener una vida funcional, agradable? Claro, ahí el tratamiento es el que marca la diferencia, porque si tú piensas que es absolutamente biológico y genético la causa, vas a pensar que es una enfermedad que no tiene cura, que con suerte con alguna medicación o con alguna pseudoprótesis emocional va a lograr tener una vida. Una vertiente también muy de habilidades. Entonces se trataría de que sepa hacer una cosa, que pueda entender el mundo, entonces le entrenas para que lo haga. Pero en realidad no estás logrando que esa persona vuelva a tener una vida, haga interacción. Y está la otra corriente que piensa que si es un problema de interacción, tenemos toda la posibilidad de reconstituir la interacción. Y quizás si hacemos una intervención muy temprana, podamos lograr que esa persona no tenga ningún problema después. Entonces digamos que esa es una perspectiva muy esperanzadora,
porque te dice, si es un tema de interacción, con la interacción, con bancarse el problema, con generar un vínculo, estos niños podrían tener una vida normal, buena, regular, pero con mucho trabajo e interés en eso. Lo que me estabas comentando, ¿no? Que no hay estudios claros sobre la causa biológica, pero en cambio las teorías llevan a pensar que está más relacionado a cómo este niño va experimentando las relaciones en su familia, con sus padres. ¿Qué puede pasar en estas relaciones para ir fomentando, digamos, estos síntomas, ¿no? ¿Cómo son, qué cosas pueden estar fallando en el hogar para que el niño empiece a desvincularse, ¿no? Mira, a ver, siempre en psicología tenemos un poco la vieja pelea de lo genético versus lo ambientalista, sí, ¿no? Así es. Y el tema de lo genético es complicado porque hasta ahora no encontramos ningún gen de ninguna cosa, seguimos buscando, ¿no? Entonces en el Asperger hay una diferencia entre hombres y mujeres, entonces se ha llegado a pensar que tienen algo que ver, o que el Asperger o el autismo tendría algo que ver con el cromosoma X. Pero como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, compensamos, entonces tiene mayor prevalencia en varones. Todavía no sabemos nada, ¿no? Pero se contrasta con la idea de que con los últimos años ha aumentado la prevalencia. Si fuera genético, ¿por qué genéticamente hubiera aumentado la prevalencia? Entonces lo que se muestra es que quizás es más o tiene una influencia muy ambiental y que algo está haciendo nuestro sistema de relación humana para que aparezcan más chicos con estas dificultades. ¿Qué pueden ser estas situaciones ambientales que están cambiando, que están generando el aumento del porcentaje de este trastorno? El problema que tenemos los humanos de vincularnos. Mira, los sistemas de comunicación modernos nos han puesto en evidencia que si tenemos dificultades de relación nos inventamos sistemas alternativos. Entonces, por ejemplo, es sorpresivo ahora imaginarte que te venden muñecas, compañeras. Y, o sea, en serio, ya están los japoneses sentados en el parque con la muñeca plástica y que yo le doy de comer, comunico, es una muñeca. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya borramos hasta la necesidad de la otra persona. Como me va difícil, no me la encuentro, me la invento. O de repente me comienzo a inventar, por ejemplo, sistemas de relación en redes. Entonces tú tienes a veces juegos donde prefiero estar con mi amigo aquí sentado jugando en la red de la computadora. Entonces tú dices... Ahora, yo creo que es importante resaltar también la situación actual de los vínculos, como tú dices, ¿no? Están los chicos, todos juntos, pero todos están en el chat, ¿no? O en el Facebook, o viendo cualquier foto del Instagram o de lo que sea, y no se comunican. De hecho, había un estudio interesante que decía que los chicos, si siguen fomentando ese comportamiento frente a las pantallas, a los smartphones, a las computadoras, van desarrollando una manera de comportarse muy parecida al autismo. Es decir, van perdiendo las herramientas sociales. Claro, porque mira, si estoy hablando con Facebook, ¿no es cierto? Facebook no se molesta mucho, no le pasan cosas como le pasa a cualquier otro humano. Si estoy jugando en el patio del conjunto, ¿no es cierto? El amiguito quizás le va a molestar que yo quiera imponer mi juego. Pero si me estoy tomando selfies, no importa, yo voy a imponer mi juego porque nadie me dice nada. Simplemente no me pone like. Entonces no tenemos el feedback del otro que nos modele el comportamiento, que implique a veces frustración, que implique negociación. Entonces es mucho más fácil. Y eso implica que hemos roto los vínculos. Y a veces tú tienes también los vínculos rotos a nivel de relación padres con hijos. Puedes ver padres que están con los hijos, pero su cabeza está en otra parte. Su cabeza está en el teléfono, su cabeza está en el problema, entonces no están. Y eso es muy frecuente que nosotros en los consultorios lo vemos. A veces yo conozco más a un niño 1 hora viéndolo a la semana que sus papás. Entonces, y no es que no pasan, ¿no? Porque ahora con la idea de que hay que pasar más tiempo, y tú les dices, si no conoces. Pasan más tiempo, pero pasan más tiempo frente a la televisión o con el teléfono. Estoy contigo, mijo, pero estoy chateando, ¿no es cierto? Entonces el niño no existes para el otro, entonces como no existes, puedes hacer un repliegue. Como no soy importante para nadie, ni nadie me da un feedback, ni ninguna cosa, me meto en mi cabecita. Y entonces en mi cabecita tengo mi mundo imaginal, mis cosas fantásticas y hago mi propia realidad. O incluso no me ponen a veces normas de interacción, entonces aprendo que cualquier cosa está bien. Entonces, por ejemplo, ese es el problema de veces de las categorías diagnósticas. Te permito tener una conducta a partir de que te dio un nombre. Entonces, por ejemplo, digamos que te doy el nombre de Asperger y te permito ser agresivo.
Entonces nunca te digo, oye, no tienes que ser rudo, oye, así le quieres matar a este, no puedes, o sea, porque no es cierto? O sea, entonces dejamos de tener ese control. Y a veces algunos papás dicen, pero los cuido, estoy ahí, les veo. Aquí, volviendo un poco atrás, ¿no? de este diálogo, ¿cómo es que los bebés, siendo tan chiquitos, ya empiezan a percibir, ¿no? esta dinámica relacional? ¿Y qué es lo que pueden estar haciendo los padres en esta dinámica para exacerbar estas conductas, ¿no? A veces, mira, tenemos en los programas que haces con niños con discapacidades muy severas, tienes lo que es la comunicación alternativa y aumentativa. Trabajamos a nivel de lo que se llama los estímulos basales. O sea, nuestro sistema de corteza cerebral abajo tiene una zona que es muy de la percepción, de los sentidos, es lo muy básico que tenemos. Entonces nuestra interacción humana surge de precisamente los sentidos. Entonces con estos niños el trabajo de los niños con altas discapacidades es hacer contacto visual, auditivo, táctil, para hacer relación. Entonces muchas veces los papás, porque están en otra cosa, estoy en un duelo terrible, estoy en mis problemas, no soy capaz de hacer el contacto con lo más básico de mi niño. Sí le hablo, le doy de comer, le llevo al médico, pero no tengo contacto con la mirada, no tengo contacto con la palabra, no entiendo sus sentimientos. Porque es el adulto el que tiene que entender el sentimiento del niño y darle un espejo de relación para que él pueda entender. Ahora, fíjate que hay un estudio interesante, bueno, me pareció terrible el estudio, pero en el pasado no había tantas normas en cuanto a la ética a veces de las investigaciones, que a un grupo de bebés quisieron ver cómo reaccionaban si es que no se les enseñaba el lenguaje. Entonces los adultos no les hablaban, solamente les daban de comer, les cambiaban y les dejaban en sus sitios. Casi todos los bebés murieron porque necesitaban un contacto más afectivo y de lenguaje. Es increíble la necesidad que tenemos los seres humanos del contacto para podernos desarrollar bien, ¿no? Y es un contacto humano, ¿no es cierto?, relacional. Entonces, en el autismo tienes un problema y hubo una ruptura en algún momento de ese contacto vincular. Entonces, la respuesta del niño frente a eso es un repliegue y un cierre. Mire, te contaba antes de todo esto, por ejemplo, un caso de un niño que yo vi, que el niño se desarrolló normalmente, pero comenzó a tener en la escuelita este repliegue afectivo, ¿no? Ya no hacía interacción con los otros, no miraba, no se comunicaba, uno podría decir entró en una fase de autismo. Pero al averiguar la situación había una violencia muy brutal en casa. Entonces, lógico, frente a esa situación tan atroz de interacción, el repliegue del niño es lógico. Ese miedo al daño emocional hace que se encapsule y que no haya intento de comunicación y de comprensión del mundo. El punto más importante para diferenciar un autismo, que sí es una cosa ya que puede darse nombre de esa categoría, es precisamente si logro simbolizar el mundo. Si yo estoy siendo capaz de entender lo que está pasando, darle un nombre a eso e interactuar por el nombre que le estoy dando. Esa es una habilidad que aprendemos en escala. Ahora, ¿qué recomendación se les puede dar a los padres para que prevenir esto, ¿no? Es decir, a mí se me ocurre que un buen método, porque lo aplico con mi hija, es, por ejemplo, leerle cuentos. Leerle cuentos, le hago sonidos, conversamos, le hago cosquillas, ¿no? Risas, pero ¿hasta qué punto también el ayudar a guiar al niño hacia justamente los conceptos del mundo le pueden ayudar a ir desarrollando el lenguaje, la simbolización? Es esencial. Mira, hay todo un programa en Chile, ellos tienen mucha psicología comunitaria, que fue entrenar en todo lo que sería estimulación temprana a los papás, pero basado en la lógica de la interacción. Entonces, para ellos es más importante que tú le des un masaje, que tú le cantes, que tú te rías con el niño, a que en realidad hagas algún ejercicio para motricidad, para lenguaje, porque viene solo. Si haces buena interacción, el niño juega contigo y ya se pinza o salta por ahí, entonces no hay que entrenarlos. El problema es también cuando vemos a estos niños máquina, casi como tenemos un manual, ¿no? Entonces hay que cumplir todo lo que el manual dice y entonces el niño se vuelve un objeto. Exacto. Entonces cuando tú los ves hacer a veces estimulación, en serio es un objeto, es una piedra, mueve la pierna 1, 2, 3, 4, 5 y es como, no, pues ya pobre niño, y es esa relación la que rompe. Y yo veo también otro problema en torno a la estimulación temprana, y es que los niños desde muy chiquitos empiezan a tener una presión de ser exitosos, de cumplir objetivos, que está muy bien, ¿no es cierto? Pero sin que se vuelva mecánico y sin que el niño se vuelva también un objeto, ¿no? Es como el objeto del orgullo de los padres.
mi hijo tiene que cumplir con tales cosas para que sea exitoso, sea bueno, etcétera, y el niño desde tan chiquito ya empieza a tener presión. Te lo digo ya que estamos hablando del desarrollo de los niños, ¿no? Ahora que está tan de moda la estimulación temprana sin darnos cuenta del otro lado. Que debería ser un juego. O sea, cuando el adulto está divertido, el niño siente la diversión y crece. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer la mejor, no sé, terapia de lenguaje para un guagua, llévalo a un supermercado y anda nombrando las cosas y jugando que metes al carrito. ¿Qué significa? Que le estás dando la posibilidad de estar contigo y de conectarte, ¿no es cierto? Entonces, a veces, no por malos, porque los papás a veces también se quedan con culpa, sino por sus propias historias, porque están tan preocupados con sus problemas en la vida, porque están con dolores antiguos, están en la incapacidad de conectarse con esos bebés, o porque sienten a los bebés como una presión. A veces hay parejas que sienten la presión de tener hijos, que se comienzan a unir y todo el mundo dice los hijos, y entonces la pareja tiene un hijo porque la mamá de no sé cuántito quiso el hijo, pero en realidad la pareja no está en condiciones de realmente querer ese niño en ese momento. Entonces, porque tiene otras presiones, quiere hacer sus maestrías, quiere hacer no sé qué, entonces lo nace y nace en ese momento, entonces no hay una conexión al deseo verdadero de jugarse ese momento y ese tiempo y esa actividad y de mover la vida por esa criatura. Entonces es muy importante un contacto auténtico y de calidad, ¿no es cierto? Ahora, Pilar, ¿cuál sería el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se da a los niños con autismo o Asperger para que vayan desarrollando las herramientas y también cómo trabajar con los padres. Mira, yo creo que la peor iatrogenia que podemos hacer con ellos, y iatrogenia significa que de alguna forma le hacemos más daño con lo bueno que tenemos con él, es que lo comencemos a tratar como una máquina. O sea, como le dan un nombre extraño y le dicen es que no entiende el mundo, es que no funciona, entonces hay que entrenarle como a perro. Entonces comenzamos a decirle, no habla, entonces vamos a decir, tiene que usar estos dibujitos así para que entonces, ¿qué significa? Significa que le impides la capacidad de humanidad al niño. Y como ya le borraste de ese lugar, lógico que va a ser una máquina el resto de la vida. Entonces, lo primero es, no importa todos los déficits en desarrollo que tenga, el lenguaje, motricidad, si tú te comprometes relacionalmente a que el niño por ti haga un montón de cosas por el afecto que te tiene, el niño sale de esa situación. Entonces, lo que hay que apuntar ahí es a un tratamiento de vínculo, de afecto y de intención. Y por eso a veces mejoran, porque estos niños tienen relaciones externas, la profesora, la tía, alguien que le pudo acoger en ese lazo emocional. Y ahí es donde se ancla, donde desarrolla algo de lenguaje, para sentirse que pertenece a alguien, que tiene un lugar en la existencia. Qué interesante los vínculos adecuados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son la proyección a largo plazo de los niños que han hecho tratamiento? Es que por eso depende del tratamiento. Si lo trataste muy así al entrenamiento, va a ser una máquina toda la vida. Si tú jugaste a intentar hacer el cambio relacional, puedes tener la esperanza de que quizás en serio mejore. Mira, puede ser con muchas casi todo. Existe lo que se llama el Instituto Ortogenético de Edad de Chicago, que ellos hicieron un proceso con niños, con muchos niños autistas, e incluso hicieron una publicación que circula, se llama La Fortaleza Vacía, y ellos dicen, publicamos los 8 casos que no nos fue tan bien. Entonces, si eso no les fue tan bien, a los que les fue tan bien, les fue maravilla, o sea, porque ¿de qué se basaba eso? En que el educador tenía que jugarse afectivamente hasta lograr el contacto con el niño. Y pasaban años y lograba el educador algún contacto con el niño, y el niño podía abrir su cápsula de su mundo en la cabecita a mostrarle que estaba pensando, que estaba creyendo. Entonces, eso da mucha esperanza, porque cuando tú ves cómo llegaron los niños allá, tú dices, así salió, wow. O sea, por ejemplo, uno de los que llegó, le dice niño máquina, él venía jugando con aparatos, no jugando, realmente viviendo con tiras, con cuerdas, y tenía que hacer eso para respirar, para dormir, para caminar. Y cuando algo salía del esquema, cogía, rompía todos los bombillas del lugar, se lanzaba al piso, así llegó. Entonces, wow, llegó así. ¿Y cómo terminó? No, terminó haciendo dibujos y explicando qué significaba la máquina, cuál era su relación con el humano, cómo confiar en el otro. Entonces, digamos que sí hay una esperanza. Esto es excelente, porque justamente los padres, claro, sufren mucho ante esto, pero es importante saber que con un tratamiento adecuado hay una mejoría y hay una buena expectativa de vida, ¿no? Sí. Bueno,
por temas de tiempo tenemos que cerrar el tema de hoy. Me encantó el tema, espero que podamos seguirlo conversando, Pilar. No sé si quisieras dejar tu número de contacto para las personas que nos están viendo, si necesitan una cita contigo, que puedan contactarse. Claro, mi número es el 099 30 94 031. Si no contesto su decisión. Mandar mensajito a veces es bueno. Es bueno, ¿no? Porque uno no está en eso. Y creo que sí, la última cosa que me parece chévere decir es que no porque tengas ese diagnóstico, como papá creas que vas a tener un niño que tiene que ser alguien que perdió la capacidad de vivir de alguna forma. Puede llegar a ser perfecto, normal, con una vida digna, igual que todos. Excelente. Bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. No se olviden, los jueves a las 11 de la mañana con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día.